Hola, sean bienvenidos a un video más de Derecho Procesal 1. En esta ocasión, como estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, del Centro Universitario del Norte, presentando al licenciado Álvaro Enrique Sontay. En esta ocasión tenemos a bien abordar el tema de el juicio y la reparación digna. Ya hemos abordado en diferentes ocasiones lo que es el esquema del proceso penal guatemalteco. Ya hablamos acerca de la investigación, ya hablamos acerca de la etapa intermedia y en esta ocasión nos vamos a centrar en esta tercera fase como lo es el juicio y como todos los procesos también se subdivide en tres diferentes fases. Bueno, hablando en conciso del juicio, para que el juicio se pueda llevar a cabo, debe suscitarse derivado de uno de los actos conclusivos que hablamos en el video anterior, y este es el auto de apertura. Este auto de apertura debe ser dictado por un juez de primera instancia y únicamente este auto de apertura de juicio, de procesamiento, es el que nos habilita eh, las tres fases del juicio, que abordaremos cada uno de ellos de manera un poco más específica. Estos tres pasos son la audiencia oral de ofrecimiento de pruebas, que es ante un juez de primera instancia. Luego desarrollaremos el debate oral y público, y este se debe realizar ante un tribunal integrado o por un juez unipersonal de sentencia, según sea el caso, para por último deliberar en la sentencia. La sentencia también está dividida en tres diferentes fases, como lo es la deliberación, la votación y el pronunciamiento. El auto de apertura. El auto de apertura no es más que el acto conclusivo que es dictado por el juez de primera instancia en donde se admite la acusación y da la opción de abrir a juicio. Este delimita los hechos y las circunstancias en tiempo, lugar y modo y le da una calificación jurídica. También señala el lugar, día y hora para la audiencia del ofrecimiento de pruebas para el debate. Esto nosotros lo encontramos basado en el artículo 342 y 343 del Código Penal guatemalteco. Este acto conclusivo es el que nos da la pauta para poder realizar el juicio. Ahora bien, venimos nosotros y caemos a la primera parte del juicio, como lo es la audiencia oral de ofrecimiento de pruebas. Esto es ante un juez de primera instancia. Vamos, lo tenemos aquí resaltado, puesto que en las últimas actualizaciones del Código Procesal guatemalteco hay una cierta peculiaridad con respecto a la siguiente fase. ¿Cómo se desarrolla esta audiencia oral de ofrecimiento de pruebas? Esta, en primer lugar, el juez y las partes se constituyen en el lugar, día y hora señalados para la audiencia. Deben de estar todos los interesados para poderla realizar. Luego, el juez verifica la presencia de las partes y el Ministerio Público, el querellante adhesivo y el abogado, el acusado y defensor. Ellos son los que deben de estar para poder desarrollar esta audiencia oral de ofrecimiento de pruebas. Seguidamente, el juez abre la audiencia y explica los motivos de la audiencia. En este caso, pues señala la parte acusada, la parte defendida y los delitos a los cuales se les está acusando. El juez otorga la palabra al Ministerio Público para que ofrezca las pruebas. Estas pruebas que ya fueron previamente delimitadas en los actos conclusivos anteriores, en la etapa intermedia, en la etapa de investigación. El juez también luego otorga la palabra al querellante adhesivo para que se pronuncien sobre las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público o también ofrezca pruebas nuevas. Luego, el juez otorga la palabra al defensor para que éste se pronuncie sobre las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, por el querellante adhesivo y también ofrezca pruebas en su defensa. Luego, el juez otorga la palabra al Ministerio Público para que se pronuncie sobre las pruebas ofrecidas por la defensa y el querellante adhesivo. Esto basados en el principio de contrariedad, ¿verdad? Que existan, ahí sí,
ahí una contradicción entre ambas partes. También el juez otorga la palabra al abogado del querellante adhesivo para que se pronuncie sobre las pruebas ofrecidas por la defensa. Seguidamente, el juez emite un auto advirtiendo o rechazando las pruebas ofrecidas por las partes, esto conforme al artículo 343 del Código Procesal Penal, y señala el día, lugar y hora para el inicio del debate y el tribunal de sentencia competente en donde se va a realizar este debate. El juez notifica a la audiencia, en audiencia la resolución mediante su pronunciamiento, y por último el juez cierra la audiencia y se retira de la sala. De todo esto debe haber constancia del acto, una constancia por escrito o la simple grabación de esta audiencia oral de ofrecimiento de pruebas. Hay algo muy importante. Entre el, la audiencia oral de ofrecimiento de pruebas y la audiencia y el debate oral y público, este debate oral y público se debe generar ante un tribunal integrado o un juez unipersonal de sentencia, según sea el caso. ¿Por qué dice así? Anteriormente, nuestro Código Penal, la audiencia de ofrecimiento de pruebas y el debate oral y público era conocido por el mismo juez, pero debido a diferentes análisis de la Corte Suprema de Justicia, pues se determinó que haya una diferenciación en este proceso y ahora sea por un tribunal diferente quien conozca el caso. ¿Para qué? Para que reciba las pruebas libres de cualquier prejuicio y puedan tener una mejor interpretación de del caso y poderlo resolver de mejor manera. Este tribunal puede estar integrado por un presidente y dos vocales, y el presidente es el que dirige el debate y tiene el poder de disciplina. Es muy importante mencionar que también en esta nueva actualización podemos, hay una agilidad más pronta para poder realizar el juicio, puesto que antes solo era un juez que conocía el caso. Y ahora en este caso ya lo puede, por separado, el presidente y ambos vocales pueden conocer diferentes casos y como un tribunal también pueden conocer otro. Es decir, que ellos pueden conocer y avanzar en más casos, puesto que pueden actuar de manera unipersonal y también pueden actuar como tribunal unánime. Esto se va a realizar dependiendo del tipo de delitos. Para esto también ya hay un decreto gubernativo el cual determina cuáles son los delitos menos graves y cuáles son los delitos de riesgo, en donde se debe conocer por un tribunal o donde también se puede conocer de manera unipersonal. Es importante mencionar que también este mismo acuerdo gubernativo determina que si el caso es de alto riesgo, este sea trasladado a la ciudad capital, en donde, en teoría, pues se tienen mejores y mayores medidas de seguridad para poder tener un juicio de la mejor manera. Ahora bien, en este juicio oral y público, que es el que la mayor parte de abogados pues, le tiene cierto respeto o cierto miedo hasta cierto punto, es por el hecho de que debe tener una previa preparación y una buena preparación para poderlo realizar de la mejor manera. En este imperan los principios de oralidad, publicidad, inmediación, continuidad y contradicción. Oralidad porque casi no hay actuaciones escritas, y si las hay es basadas en excepciones, basados en pruebas que definitivamente tienen que ser documentales o audiovisuales que no pueden ser habladas. La publicidad también es que el caso debe ser, como lo dice, ¿va? Oral y público, a excepción de que sea un caso en donde pues la integridad moral o física de la persona pues esté en riesgo. Entonces ahí van a haber ciertas excepciones. También el principio de inmediación se refiere a que deben de haber diferentes personas y diferentes representantes y que todos deben de tener representantes. El fiscal, el defensor, el abogado del querellante adhesivo pueden ser reemplazados, pero el tribunal, el acusado y el agraviado, no. Ellos deben de permanecer y estar en el juicio para que éste se pueda realizar. También debe haber un principio de continuidad. Pueden haber aplazamientos, pueden haber suspensiones e interrupciones en el debate,
pero cada uno de ellos puede tener diferentes consecuencias. En el caso de un aplazamiento, se refiere a que si el juicio empezó en la mañana y por la cantidad de pruebas que hay, este se extiende hasta por la tarde, pues puede haber un pequeño aplazamiento en donde se les permite ir a ingerir sus alimentos y luego continuar con el debate. También puede haber una suspensión. Esta suspensión va a depender mucho de los incidentes o de los recursos que se puedan ir suscitando en el camino. Y esta suspensión no debe ser mayor a 10 días. Debe de iniciar en el 11º día. Si esta suspensión supera los 11 días, se puede reiniciar el juicio, pero este va a iniciar desde el principio nuevamente. No importando en qué fase haya estado, sino que se vuelve a regresar hasta el inicio. Y también puede haber una interrupción del debate, puesto que dependiendo de los incidentes o los recursos, pues hay algunos que lógicamente deben de pasar a otros tribunales o a otras instancias que deben ser resueltos y que estos no rompen la continuidad del debate, sino que deben ser resueltos de primero y una vez resueltos se puede continuar el proceso y este no se reinicia, sino que se toma en donde se quedó anteriormente. También debe haber un principio de contrariedad, puesto que las partes deben de oponerse entre sí para poder resolver el juicio de la mejor manera. Ahora bien, pasemos a las fases o etapas que consta del debate oral y público. La primera es las verificaciones y advertencias generales. Estas las dirige el juez, el presidente del juez, presidente del tribunal, perdón, y pues son dadas a conocer a todos los demás, aquí, ahí sí, las normas en las cuales debe ser basada el juicio. Luego se da la apertura del debate y las advertencias al acusado. En este sentido, se presentan los alegatos de apertura en el siguiente orden: Ministerio Público, abogado del querellante adhesivo y por último el defensor. Luego caemos a los incidentes. Los incidentes pueden ser varios, ¿verdad? Va a depender mucho de cómo se haya desarrollado el juicio, pero por ejemplo puede ser un incidente de detención ilegal, ¿verdad? Que se va a presentar por parte de la defensa. En ese sentido, los incidentes regularmente son presentados por la defensa y en muy raras ocasiones por el Ministerio Público o por el creyente de sí. Luego, se le da la opción para que la declaración del acusado y este puede determinar si lo hace o no lo hace. Y luego también va a ser interrogado por las partes. Luego se da la recepción de pruebas admitidas. Esas pruebas admitidas son las que determinó el juez de primera instancia en el juicio de presentación de pruebas. Luego, eh, primero se admiten las pruebas en este orden: Ministerio Público, querellante adhesivo y defensa. Y dependiendo de la calidad de las pruebas, estas también tienen un orden. Y primero se presentan las de peritos, luego las de testigos, documentos, objetos audiovisuales, reconocimiento o cualquier otra que después pueda ir surgiendo. Luego se da la opción para presentar pruebas nuevas. Estas pruebas nuevas no deben ser las que ya se presentaron anteriormente, deben ser totalmente diferentes y el juez determinará si son admisibles o no. Luego pasamos a una discusión final. En esta discusión final, cada uno, Ministerio Público, querellante adhesivo si lo hubiere, y la defensa, deben presentar sus conclusiones. Y una vez cada uno de ellos presente sus conclusiones, se le da un derecho de réplica, es decir, responder a esas conclusiones que cada uno de ellos presentó, si en algún momento se sienten aludidos o agraviados por estas mismas que se presentaron. Esta réplica no es obligatoria, pero no es obligatoria para la defensa. Va a depender mucho si el Ministerio Público las da o no. Y por último, se dan las últimas intervenciones donde el agraviado que denunció y el acusado. Entonces, en este sentido, estas últimas intervenciones sirven para determinar realmente qué es lo que se está pidiendo o qué es lo que están solicitando cada una de las partes. Por último, se cierra o clausura el debate y el tribunal se retira a deliberar y emitir sentencia. Esta puede darse en el momento o puede darse posteriormente.
Es importante mencionar que una de las incidencias más importantes que se puede dar en el debate es la ampliación de la acusación por parte del Ministerio Público, pero se discute eh, de manera procedente y el tribunal decide si se acepta o no. ¿Va? Eso lo encontramos nosotros en el artículo 443 del Código Procesal Penal. Es importante determinar que regularmente la sentencia se da posteriormente, puesto que esta es elaborada de una manera minuciosa por el tribunal o el juez unipersonal de sentencia. Ahora venimos y caemos a la sentencia. La sentencia también está dividida en tres partes, lo habíamos dicho: la deliberación, la votación y el pronunciamiento. La deliberación, pues, esta se da entre el tribunal integrado o por el juez unipersonal. ¿Qué sucede acá? Se valora la prueba conforme a la sana crítica razonada. De esto ya se ha hablado en otras ocasiones, que como lo es la lógica, la experiencia y la psicología. La lógica también basados en las reglas de coherencia y las de derivación para emitir un juicio basado en las pruebas que se tienen y de una manera lógica, basado en la experiencia del juez y basado en la psicología de las acciones que se realizaron. Luego pasamos a la deliberación. Esta deliberación, pues, se, ahí sí se analizan todas las cuestiones previas, todo lo presentado, todas las pruebas. También se verifica si realmente existe o no existe un delito. Se ve si existe el delito, si el acusado está involucrado en ese delito. Y se califica de una manera jurisprudencial, de una manera legal, basado en las normas sustantivas, cuál va a ser el delito al cual se le va a imputar. Luego, se determina la pena, las costas procesales y, por último, el fallo, si este es absolutorio o condenatorio. Esto lo hace ahí sí, el tribunal integrado, el juez unipersonal, y debe ser debidamente elaborado y existe un proceso para poderlo realizar, que lo vamos a hablar un poquito más adelante. Luego caemos a una votación. En los puntos deliberativos, la votación se da en caso de que este ha sido integrado por un tribunal de sentencia. Y este se puede dar por unanimidad cuando los tres están en el mismo sentido, o 2 de 3, ¿verdad? Cuando hay una mayoría. Y se determina la sentencia o la decisión que se vaya a tomar. Por último, tenemos el pronunciamiento. Esto se hace a través de una audiencia. Se hace en el nombre del pueblo de la República de Guatemala. El tribunal puede pronunciar la sentencia, redactar la sentencia y notificarla en el acto, pero esto normalmente no sucede. Regularmente se realiza después, puesto que se elabora de manera escrita y basada en muchos principios. El tribunal puede hacer su pronunciamiento con una fundamentación en sucinta en diferir la redacción y notificación de la sentencia. Normalmente sucede. También la sentencia debe ser redactada conforme a las normas sustantivas y procesales respectivas. La encontramos en la ley del organismo judicial, en los artículos 11 bis, 388 y 389 del Código Procesal Penal. En caso de condena, en caso de que no se haya absuelto, sino que se condena, se debe señalar la audiencia de reparación digna. Esta también es una de las últimas modificaciones de nuestro Código Procesal Penal conforme al artículo 124, y en la audiencia el juez da la palabra al agraviado, después al Ministerio Público y por último al defensor. Finalmente el juez dicta un auto que se integra a la sentencia penal y se notifica al mismo para su pronunciamiento. Esto lo vamos a analizar también. Hablamos acerca de la sentencia de primer grado. En la fase del debate, puede ser, está considerada como una fase del debate, como un acto procesal o como un documento. Cualquiera de las tres es correcta. Es parte del proceso penal y el tribunal de sentencia, integrado o unipersonal, debe basar su sentencia, número 1, en tratados y convenios internacionales. Número 2, en la Constitución Política de la República de Guatemala y en la ley del organismo judicial. Debe aplicar normas procesales, como decíamos, sustanciales, donde se valore la prueba y se acrediten los hechos. También se debe aplicar las normas sustantivas generales y especiales del Código Procesal y las leyes especiales en la materia. También debe ser considerada la doctrina nacional y extranjera, la jurisprudencia y los reglamentos. Esta sentencia debe ser elaborada de forma minuciosa, puesto que
si esto no se realiza, pues también pueden generar diferentes recursos que pueden beneficiar o que pueden tergiversar el proceso de justicia guatemalteco. Esta resolución, pues, puede ser dada a través de una petición o de oficio. Entonces, lo podemos ver de oficio o lo podemos ver a través de una petición. Esta decisión judicial o las resoluciones que existen en el proceso, pues son tres. Tenemos decretos. Los decretos son simplemente instrucciones que da el juez para que se vayan realizando diferentes acciones en el juicio. También hay autos, el auto de procesamiento, el auto de medidas sustitutivas, el auto de medidas de seguridad. Pueden ser diferentes autos, pero estos son acciones más complejas y con un grado más de seriedad. Y por último, la sentencia. Y para cualquiera de las tres, lo habíamos dicho anteriormente, deben aplicarse diferentes normas jurídicas para su debida elaboración y que ésta no rompa el orden. Estas, cualquiera de las tres se notifican a las partes y aquí podemos observar incumplimiento del juez o el agravio de algunas partes y esto nos va a generar la opción para poder generar recursos. Por último, vamos a hablar acerca de la responsabilidad civil proveniente del delito y la reparación digna en Guatemala. Es un tema, es una ley que ha surgido pues debido a presiones internacionales, pero que Guatemala aún tiene mucho que avanzar en este sentido. La responsabilidad civil proveniente del delito se basa principalmente en el artículo 646 del Código Civil, que habla acerca de la reparación de daños y perjuicios. También el artículo 1434 de nuestro Código Civil. En nuestro Código Penal lo podemos encontrar entre el artículo 112 y 122 y hablamos acerca de la restitución, la reparación de daños materiales y morales y la indemnización de perjuicios. En Guatemala, regularmente las personas buscan una indemnización económica, pero en este sentido los jueces han sido bastante prudentes y basados en el artículo 124 de nuestro Código Procesal Penal, debemos de entender que la reparación digna comprende la restauración del derecho afectado por un hecho delictivo, el reconocimiento de la víctima y las alternativas disponibles para hacer su reincorporación social, aunque en este sentido aún Guatemala le debe a muchas personas este, este proceso. Hay un procedimiento para poderlo realizar donde decíamos que se realiza una audiencia. Esta puede ser, esta es señalada en el momento de la sentencia y si no se da en el proceso penal, esta se va a dar en lo civil y se le va a llamar, ahí sí, al sentenciado en este sentido, porque la reparación digna solo puede existir si hay sentencia, si hay absolución, no hay responsabilidad civil. Entonces, para poder reparar la acción. Entonces, y esta audiencia que se vaya a realizar por el lado civil, debe ser adjuntada a la sentencia para que pueda ser notificado a donde corresponde y ser adjuntado en el expediente de la persona que está siendo procesada. En este sentido, eso es lo que hablamos del juicio y la responsabilidad civil proveniente del delito y la reparación digna en Guatemala. Muchísimas gracias. Con ustedes, Gerson Emilio Calbón. Es un gusto poderles saludar.